Cuando decidimos abandonar algo que es preciado, pueden ser por muchas razones. Puede ser por intimidación, puede ser por la salud, puede ser porque hemos encontrado algo más sublime y más alto. Eso desde trabajos hasta lo económico. Por ejemplo, en la ciudad de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, consulté con un chino para pronunciar estas palabras. Los cristianos están siendo perseguidos en China. En la China, la cual se desarrolla en una forma demencial, donde la ciudad, su capital, es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Allí los cristianos en esta región son perseguidos. En esta semana, en una iglesia en particular, llegaron grúas para mover la cruz de la cúpula y bajarla, y mientras bajaban la cruz, los cristianos de esa iglesia cantaban himnos en presencia de la violencia del gobierno que odia a Dios. Cantaban himnos que habían aprendido de los misioneros, no el desorden que conocemos hoy, sino la profundidad de la himnología cristiana. Lloraban a plena luz del día. Estos hombres y mujeres decidieron abandonar la vida fácil que le daba el gobierno por seguir a Jesús. Si me acompañan a Filipenses, a la lectura de la liturgia, los versículos 7 al 9 del capítulo 3, el apóstol Pablo nos habla de esas pérdidas. Y lo habla en términos de contabilidad. Utiliza el lenguaje del contable, ¿verdad? En el original griego. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículos del 7 al 9, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Oramos. Señor bueno, tú que reinas en luz inaccesible, venimos ante ti en el nombre de Cristo, en el nombre de aquel que controla todas las cosas. Perdona nuestros pecados. ¿Cuántas veces te hemos sido infiel y tú permaneces fiel? Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo. Da consuelo a aquel que está triste. Da fortaleza a aquel que está débil. Da certidumbre a aquel que vive en incertidumbre. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Esos cristianos en China deciden seguir a Jesús, dejarlo todo, ser marcados, ser perseguidos, ser humillados, sus edificios destruidos,
Hay 300 y pico de iglesias en esta región, en esta provincia, y varias de ellas han sido demolidas con la excusa de que se construyeron sin permiso, los permisos. Se construyeron, ¿verdad?, sin las especificaciones, y los relatos es que llegan de noche, sin los avisos que dice la ley. Pero ellos siguen cantando y sabiendo que el precio que Jesús pagó por sus vidas, no hay forma de contabilizarlo. Pero hay otros que contabilizan, y contabilizan en forma egoísta. Hay un cuento muy famoso que he notado que cambia según la región. En Puerto Rico le llamamos la gallinita de los huevos de oro, pero el cuento original es la gansa de los huevos de oro. Y había una comarca en el cual un granjero descubre que su gansa da un huevo de oro diario. Y toda la comarca celebra, porque aunque el granjero es dueño de ese precioso tesoro, dentro de esa economía, la gente empieza a llegar a la comarca a ver la gansa. Y empiezan a aparecer negocios, y empieza a aparecer prosperidad, y todo el mundo contento con la gansa que diariamente da un huevo de oro. ¿Sabe? Hace poco le hablé a ustedes de lo maravilloso de la vida, de disfrutar la vida, que Dios es dueño de todo, como dice en Éxodo. Él es dueño de la tierra y es dueño de todo. Pero algunos pueden confundir el disfrutar la vida con los quehaceres y el compromiso que usted tiene que tener con Dios. Porque si disfrutar de su trabajo implica el descuido de sus deberes con Dios y su iglesia, usted no está disfrutando su trabajo. Si usted disfruta sus pasatiempos, sus hobbies, y esos le roban el tiempo de Dios, usted no está disfrutando. Y todos esos eventos, los que sea, ¿verdad?, lo que sea, trabajo, vida, mujer, escuela, hijos, cine, diversiones, con las que sea, se convierte en un obstáculo. Ya usted no está disfrutando la vida como Dios quiere que la disfrute. Y no caiga en la trampa, ¿verdad? El problema no es el trabajo, el problema no es la escuela, el problema no son los hijos, el problema no es su pasatiempo, el problema es usted, que no sabe medir, que no sabe disfrutar, que no sabe ser un mayordomo de lo que Dios le ha dado. El apóstol Pablo, como leímos en la liturgia, fue un hombre que tenía muchas ventajas en la sociedad. Un hombre de prestigio, con ciudadanía romana de nacimiento, con celo por la palabra de Dios que él había conocido, que podía hablar de su abolengo, que podía hablar de sus prácticas religiosas. Pero un día, toda esa pasión, toda esa catarata de pasión, se encontró con Jesús. Y al encontrarse con Jesús,
las prioridades y la pasión es cambiada. Al encontrarse con Jesús, como hemos dicho anteriormente, ocurre un cambio de pensamiento, la metanoía. Y poco a poco el apóstol Pablo va entendiendo que aún sobre todas esas cosas hay algo más sublime, hay algo que es el tesoro verdadero, que no hay forma de contabilizar. En el versículo 7 él nos dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia. En el original es un término de contabilidad, de ganar, de obtener. Todas estas cosas para mí son lo que era lucro, que es lo que dice en el original, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aquellas cosas que la gente considera que tiene valor, algunas veces me pregunto que aquellos que se retratan en Facebook una vez cada 24 horas para cambiar su foto de perfil o lo que sea, no sé si se odian mucho o se aman mucho. Si se odian tanto y dicen, quedé mal, y cada 24 horas tienen que cambiarlo porque quedó mal, hermano, no hay remedio, no lo cambie más. Pero si se quiere mucho, da valor a algo que va hacia la muerte. El apóstol Pablo nos dice que todas esas cosas, el abolengo, el desarrollo, la religiosidad, todos los títulos que tenía, los tiene como pérdida por amor de Cristo, y utiliza otro título de contabilidad. Ya ese lucro para él es una pérdida. Ya eso no tiene valor. Ya esa vida pasada para él no tiene ningún significado, porque ha encontrado la excelencia de la vida, que es en Cristo Jesús. Pero muchos encuentran significado en esas cosas, en el abolengo, en su religiosidad, en su linaje, en su forma de cumplir la ley. Insisten en esas cosas, se enamoran de esas cosas, viven tras de esas cosas. ¿Sabe? La comarca estaba creciendo en una forma tremenda y la gente iba, ¿verdad?, a ver a la gansa a poner su huevo de oro. Y todo el mundo esperaba, ¿verdad?, esa expectativa que hay, porque era uno por día y todo crecía y todo era alegría a través de, alrededor de esa gansa, de lo que daba la gansa. Un día el granjero se le ocurrió una idea, para él maravillosa, para él única. El versículo 8, mire cómo dice el apóstol Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para él, su contabilidad era la contabilidad de la resta. Su contabilidad era la contabilidad del menos, porque lo que cargaba en su vida le impedía ver la excelencia de Cristo, porque su vida estaba empeñada en esas cosas.
Su vida estaba envuelta en esas cosas. Y para el apóstol Pablo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, importante esas palabras, no era un simple conocimiento, no era un simple conocimiento de reconocimiento religioso, no era un simple conocimiento de las diferentes obras que él hacía antes, los rituales, era la excelencia del conocimiento. Porque en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, está escondida, hermano, toda la plenitud de la deidad. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, porque en Cristo está la llave de la revelación. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, porque en Cristo está la culminación de la revelación de Dios. Pero aún más, porque es en Cristo Jesús, para el apóstol Pablo, que está una palabra que ha perdido mucho sentido en nuestros días. En Cristo Jesús está la salvación. Escuche bien, hermano. Cristo dijo que habían solamente dos caminos. Dos caminos. Uno ancho, que lleva a la perdición, y muchos toman por él. Pero hay uno estrecho, que solamente pocos lo toman. Pero en el caminar oímos muchas voces, voces que nos invitan, voces que nos buscan. Pero el apóstol Pablo nos dice que la excelencia del conocimiento está en Cristo Jesús. Y añade que ese Cristo Jesús es mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Y qué perdió el apóstol Pablo? Perdió prestigio, perdió su nombre, perdió su paz, perdió todo. Al final, perdió su libertad y su vida. Y él insiste, escuche bien, que todo eso es por amor, lo ha perdido todo. Y añade, todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. El granjero decide, en su pensamiento, en su lógica, él creía que dentro de la gansa estaban todos los huevos de oro. Por lo tanto decide, caramba, ¿por qué esperar día tras día? Vamos a abrir esta gansa y vamos a sacar todos los huevos de oro. Por lo tanto, este genio se mueve, toma la gansa y la abre por el pecho. ¿Y qué encontró? Nada. Porque como todos sabemos, eso no funciona así. Y cuando no encontró nada, se alarmó.
Y el rumor se fue moviendo por la comarca. Perdimos a la gansa. Oiga, y sinceramente, no sé qué pasó con el granjero. Yo creo que yo lo hubiera enterrado con la gansa. Pero le hicieron una gran funeral a la gansa. Y todos estaban tristes, porque habían perdido la fuente de su ganancia, el prestigio de su comarca, las ganancias, el futuro. Aquí tenemos uno que tenía la gansa también en las manos y la tuvo por basura por seguir a Cristo. Él no abrió la gansa, él la entregó. Y decidió entregar su vida a Cristo. Y todo el prestigio que tenía, toda la fama, todo el dinero, todo el abolengo, se fue por la borda por amor de la excelencia de Cristo. En el versículo 9 el apóstol Pablo nos dice: y ser hallado en él. Muy importante, ya no es Pablo, ya no es Saulo, ya no es el fariseo de los fariseos, ya no es el ciudadano romano, es hallado en él, en Cristo. Que me miren en Cristo, no teniendo mi propia justicia. En el versículo 6, el apóstol Pablo nos había dicho, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y añade, y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. ¿Y por qué él dice irreprensible? Y acá dice que necesita la justicia de Cristo. ¿Usted no ha pensado eso? Porque para los fariseos, esta capa exterior, este sepulcro blanqueado, es lo que es irreprensible. Pero Pablo sabía que había en su corazón. ¿Y sabes algo? Tú sabes lo que hay en tu corazón. Y si tú vienes con tu justicia aquí frente a Cristo, Cristo sabe lo que hay en tu corazón. Cristo conoce tus hipocresías, tus mentiras, tu espaldas a Dios, tu vagancia con el reino. Claro que el Señor la conoce. No vengas con tu justicia delante de Dios. Por eso Pablo vivía la alegría y la felicidad de que era en Él que Él estaba completo. Por eso añade el apóstol Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Hace poco intercambiaba ideas con alguien y yo estaba refutando lo que él creía. Y en una dice, en mi pobre opinión, y esto emitió un juicio. Y yo le dije, bueno, en tu pobre opinión no debes emitir ese juicio porque tú no tienes los elementos. Y siguió peleando y yo, mira, le dije, ¿sabes lo que me suena eso? A mi pobre opinión, me suena a alguien que hoy, hace poco, sinceramente hace 72 horas, decir, yo que soy humilde. Yo no lo podía creer. Eso es lo que me suena. Si vienes con tu humildad, si vienes con tu propia justicia irreprensible, quedarás desnudo delante de Dios. Por eso Pablo vivía teniendo todo eso por basura y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Qué es la justicia por la ley, hermano? ¿Qué es la justicia por la ley? La justicia por la ley es aquella en la cual usted guarda todos los mandamientos de Dios.
Y para guardar los mandamientos de Dios, usted no puede fallar en ninguno, dice Santiago. Porque el fallar uno, falló en todos. No puede venir, por lo menos yo guardo 9. Eso no cuadra aquí, yo. Ni 9:30, ni 9 3/4. Es todo o nada. Esa justicia que es por la ley, Pablo la tiene por basura, y añade el apóstol Pablo, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa fe que encuentra el apóstol Pablo en Cristo Jesús, esa fe que irremediablemente nadie puede derribar porque está basada en los méritos de Cristo, en esa unidad mística que tiene el apóstol Pablo y tiene la iglesia con Cristo, es lo que lleva al apóstol a decir: todo lo tengo por basura por la excelencia del conocimiento. ¿Saben, hermano? Nunca es bueno confiar en los hombres. Cuando China se abre una economía de mercado. Se abre una economía de mercado porque el comunismo no funciona. Y un país de 1.000 millones de habitantes o más va rumbo al piso. Dentro de esa economía de mercado está también lo que ellos consideran parte del mercado, la iglesia. La iglesia que trae misioneros, que trae dinero, y la iglesia empieza a confiar que en China no va a haber más persecución. Pero se nos olvida algo, hermano. En China sigue habiendo un solo partido y un solo poder. Y cuando ese poder se ve amenazado por el Evangelio, ese poder se va a levantar contra el Evangelio. Hoy muchos cristianos chinos saben que no es posible confiar, pero también saben que todo lo han dejado por la excelencia del conocimiento de Cristo. Por eso se atreven, en medio de la destrucción de su templo, frente a las autoridades gubernamentales, cantar y cantar, porque han encontrado la excelencia del conocimiento. Búscala y encuéntrala, porque solamente en Cristo Jesús está la justicia de Dios. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Atesórala en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano. Esos cristianos en China deciden seguir a Jesús, dejarlo todo, ser marcados, ser perseguidos, ser humillados, sus edificios destruidos. Hay 300 y pico de iglesias en esta región, en esta provincia, y varias de ellas han sido demolidas con la excusa de que se construyeron sin permiso. Los permisos se construyeron, ¿verdad?, sin las especificaciones, y los relatos es que llegan de noche, sin los avisos que dice la ley, pero ellos siguen cantando y sabiendo
que el precio que Jesús pagó por sus vidas, no hay forma de contabilizarlo. Pero hay otros que contabilizan, y contabilizan en forma egoísta. Cuando decidimos abandonar algo que es preciado, pueden ser por muchas razones. Puede ser por intimidación, puede ser por la salud, puede ser porque hemos encontrado algo más sublime y más alto. Eso desde trabajos hasta lo económico. Por ejemplo, en la ciudad de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, consulté con un chino para pronunciar estas palabras. Los cristianos están siendo perseguidos en China. En la China, la cual se desarrolla en una forma demencial, donde la ciudad, su capital, es una de las ciudades más con los versículos 7 al 9 del capítulo 3, el apóstol Pablo nos habla de esas pérdidas. Y lo habla en términos de contabilidad. Utiliza el lenguaje del contable, ¿verdad? En el original griego. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículos del 7 al 9, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Oramos. Señor bueno, tú que reinas en luz inaccesible, venimos ante ti en el nombre de Cristo, en el nombre de aquel que controla todas las cosas. Perdona nuestros pecados. ¿Cuántas veces te hemos sido infiel y tú permaneces fiel? Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo. Da consuelo a aquel que está triste. Da fortaleza a aquel que está débil. Da certidumbre a aquel que vive en incertidumbre. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Contaminadas del mundo. Allí los cristianos en esta región son perseguidos. En esta semana, en una iglesia en particular, llegaron grúas para mover la cruz de la cúpula y bajarla. Y mientras bajaban la cruz, los cristianos de esa iglesia cantaban himnos en presencia de la violencia del gobierno que odia a Dios. Cantaban himnos que habían aprendido de los misioneros, no el desorden que conocemos hoy, sino la profundidad de la himnología cristiana. Lloraban a plena luz del día. Estos hombres y mujeres decidieron abandonar la vida fácil que le daba el gobierno por seguir a Jesús. Si me acompañan a Filipenses, a la lectura de la liturgia,